Bueno, el journal de hoy es sobre la situación de las urgencias psiquiátricas durante la pandemia. Em, Quise como buscar algunas referencias en relación a esto para como dar la situación que estamos viviendo como servicio. Si bien no han habido como estudios, o sea, se han hecho estudios en relación como al impacto en la salud mental y en la psicopatología, no han habido como reportes más consistentes de distintos centros, así que reuní dos documentos de dos realidades, de una de Estados Unidos y otra de España, que están publicadas en el Journal de Psiquiatría del Adolescente y el Niño. Em, bueno, como sabemos, las medidas de distanciamiento social que han sido muy útiles para poder abordar la crisis sanitaria han implicado la ruptura de muchas rutinas que se estaban llevando y que han tenido un impacto sobre todo muy significativo en los niños. Ha implicado el cierre de escuelas, el cambio a clases en línea, cancelar eventos, ya no se permiten se está limitado en el contacto social más allá de las familias de forma presencial, y eso ha hecho que muchos niños y jóvenes vayan perdiendo algunos hitos fundamentales, además de verse enfrentados a otros nuevos desafíos de lo que implica todo esto, esta virtualidad. Eso además ha hecho de que pasen bastante tiempo aislados en sus casas con familias, haciendo de que se vea mellada este apoyo social o de disfrute que existía en instancias con compañeros. La experiencia de pandemias anteriores también ha mostrado que había un aumento significativo en la gravedad de los cuadros de salud mental y también en la incidencia de los cuadros de salud mental. Sabemos obviamente que las medidas sanitarias son necesarias para el control de la pandemia. Sin embargo, también hay un costo psicológico que se suma a dificultades económicas, al estrés laboral y al estrés de los padres, que ha hecho de que a nivel mundial hayan más reportes sobre aumentos de tasas en problemas de salud mental. El- en el caso de la pandemia actual, el aumento de los casos se ha visto principalmente reflejado en aumento de los casos de ideación y de intentos suicidas, de episodios psicóticos breves, de abuso, trauma, trastorno de conducta alimentaria y trastorno por consumo de sustancias. Las consecuencias aún están, por supuesto, en desarrollo y van a seguir estudiándose. Paradójicamente, sin embargo, y es por eso que quise un poco revisar esto, es que se ha ido reportando de que algunos dispositivos, sobre todo aquellos que atienden emergencias psiquiátricas, han visto reducida la cantidad de consultas por emergencias psiquiátricas desde el inicio de la pandemia. Y en ellos se ha entonces hecho necesario poder precisar la temporalidad de esto y diferenciar las tasas de pacientes que acudían antes, las que acudían en los tiempos de mayor restricciones desde el distanciamiento y del aislamiento, hasta después. Em, es por eso de que uno de estas realidades, la de España en particular, consideró esa variable como un elemento independiente, es decir, los tiempos de cuarentena. En el caso de Estados Unidos, se revisaron los ingresos a un hospital psiquiátrico que contaba con unidad de corta estadía en una ciudad importante de un área urbana. Estos se compararon en dos cortes. Una era el periodo de COVID, donde se tomó desde el 11 de marzo hasta el 31 de agosto del 2020, y
en paralelo se tomó el análisis del mismo periodo, pero del año anterior. ¿Por qué se usó el 11 de marzo? Porque fue el día en que se declaró el estado de pandemia y el alcalde de la ciudad declaró que había un estado local de catástrofe con esta emergencia de salud pública. Los pacientes tenían edades entre los 4 y los 17 años y no se excluyeron diagnósticos. Sin embargo, para poder ser admitidos en el hospital de forma como hospitalizados, debían estar médicamente estables. Las diferencias en las edades, en el género, en el número de hospitalizaciones psiquiátricas, se consideraron las diferencias entre tendencias suicidas, antecedentes de abuso, duración del ingreso a la unidad de hospitalizados y los diagnósticos primarios al alta se analizaron de forma respectiva en relación a los registros documentados. El equipo de hospitalización constaba de 2 psiquiatras infantiles, un psicólogo infantil, un becario de psiquiatría infantil, un residente de psiquiatría, una pasante o una interna de psicología, 2 a 3 enfermeras y 3 técnicos en enfermería y 2 trabajadoras sociales. Durante la pandemia, la capacidad de la unidad hospitalaria no se redujo. em, Así que eso también es importante mencionarlo. En este caso, la muestra total fue de 516 pacientes entre los 4 y los 17 años, de los cuales en promedio la mayoría tenían 14 años, el 57% eran mujeres, el 38% eran hispanos o latinos, el 90% no tenía seguro médico, que es importante como de contextualizar en Estados Unidos, y un 45% calificó como un riesgo alto de suicidio. Los resultados indicaron que hubo una reducción del 41% en aquellos que consultaron como por autorreferencia, o sea, como que ellos consultaron por su voluntad, una reducción de un 36% en aquellos que fueron derivados de otros hospitales, lo que generó una reducción total de los ingresos durante la época COVID de un 40%. No se encontraron diferencias por género y tampoco en aquellos que hayan tenido ingresos previos. Acá estaban un poco los números. em, Como ven, no habían como diferencias muy significativas en los distintos cuadros. Lo que sí se vio la diferencia era principalmente en el tiempo de estadía. Los niños que permanecen, ¿por qué? Porque los niños que estaban hospitalizados en general tuvieron hospitalizaciones más largas, que en promedio era un día y medio más, pero también habían de mucha más extensión. Y esto se explicaba en el fondo porque podía significar que todavía estaban en ajuste, esto fue al inicio de la pandemia, entonces estaban en ajustes todavía con las atenciones en línea, videollamadas, como en ajustes administrativos, pero también con la menor disponibilidad de programas al alta. Que era uno de los problemas que más se reportaban porque los servicios ambulatorios no estaban funcionando con regularidad, los controles post-alta tampoco estaban funcionando con regularidad, lo que hacía que en general las hospitalizaciones fueran más difíciles de concluirse. Los trastornos depresivos y relacionados al trauma eran las categorías más prevalentes. Había lo que sí se reportó de importante diferencia con los anteriores, con la etapa anterior, es que actualmente hubo una alta prevalencia de los trastornos por consumo de sustancias, donde los pacientes tienen casi el doble de probabilidades de consumir sustancias durante la pandemia. Esto se explica o se podría explicar como para poder lidiar con la ansiedad, con el estrés o con los síntomas anímicos, por no tener otras también formas de afrontamiento que antes podían ser útiles, por ejemplo, la socialización.
Esto también es consistente en los reportes de los adultos que también han mostrado mayor prevalencia del consumo de sustancias durante la pandemia. E independientemente del periodo de tiempo, la mayoría de los pacientes están afectados, que presentan consumo, están afectados también con antecedentes socioeconómicos bajos, con mayores efectos, eventos adversos durante la vida, con problemas con la policía y con los servicios de protección infantil. En el caso de España es como un poco contrastante y bien interesante lo que pasaba porque el estudio que se hizo en España fue un poco diferente. Lo que se hizo fue registrar las consultas en un servicio de urgencia psiquiátrica en el hospital de la Universidad de Valencia. Para ello se tomaron, se quería también ver cómo influían los periodos de confinamiento. Entonces, lo que se hizo fue usar tres periodos distintos de evaluación, uno pre-confinamiento, otro durante un confinamiento intenso como cuarentena y otro posterior a ella y ver cómo variaban en el fondo las consultas. Y en España, el tiempo de confinamiento duró de forma estricta 50 días, que fue entre el 23 de enero y el 13 de marzo del 2020, y se revisaron entonces 50 días previos a este periodo y 50 días posteriores. Se clasificaron los diagnósticos como en dos grupos, pero también de forma diferenciada entre ellos. Los trastornos mentales graves se incluyeron ahí aquellos que eran del espectro psicótico, afectivo o de personalidad, y los leves a moderados aquellos que eran trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos por consumo de sustancias y los trastornos del neurodesarrollo en niños y adolescentes. Y estos se fueron agrupando en el fondo para poder hablar como de forma más absoluta, pero también voy a mostrar un gráfico que los separa. Entonces después se hizo un análisis estadístico para poder ver cómo varió la consulta, el número de consultas en una etapa y en otra, y para ver las diferencias entre las consultas por cuadros severos o cuadros que eran más leve o moderados. En el caso de Valencia, entonces, el número total fue de 615 pacientes, de los cuales 282 fueron atendidos en el periodo pre-confinamiento, 120 en el periodo de confinamiento y 203 en el periodo post-cuarentena. Durante el tiempo de confinamiento y después de este, las emergencias se redujeron en un 57% durante el confinamiento y en un 24% posterior al confinamiento. Los pacientes que fueron atendidos por patologías graves se mantuvieron de forma constante en el periodo pre y durante el confinamiento con una variación mínima, pero posterior al confinamiento, esta sufrió un aumento significativo de casi un 15%. Aquí está el gráfico, cómo se ve en el fondo, en el caso, por ejemplo, de la psicosis, las consultas por episodios psicóticos antes de la cuarentena. Durante la cuarentena disminuyeron, pero luego, posterior a la cuarentena, se vio un aumento significativo. Y lo mismo también ocurrió en los cuadros afectivos y en los cuadros de personalidad, que fueron los que se catalogaron como más graves, tenían este mismo perfil. En cambio, los cuadros de más leve o moderados, como los cuadros de consumo, del neurodesarrollo y de cuadros ansiosos, también sufrieron un leve aumento, pero era mucho menos marcado que la diferencia entre posterior a la cuarentena y durante la cuarentena. Estos datos eran coincidentes con la tendencia internacional de que durante los periodos de medidas más estrictas se redujeron las consultas por emergencia psiquiátrica, lo que no significa que no hayan habido, porque lo que se vio fue que posterior a estas medidas más estrictas hubo nuevamente un aumento, sobre todo los cuadros más graves, lo que hacía lo que hace pensar en el fondo que el tema no era porque haya disminuido la presencia de la sintomatología, sino más bien como por privarse del acceso a la consulta. Y
Las tasas más bajas ocurrieron en general en todos cuando se tomaron las medidas de distanciamiento y encierro más contundentes. Em, y si bien entonces se encontraron diferencias en ambos, comparando un poco la realidad de Estados Unidos y la de España, que eran un poco distintas, se encontraron diferencias entre lo que era antes de la pandemia y lo posterior, pero va a ser necesario hacer obviamente seguimientos longitudinales de cómo esto tiene un impacto en la salud mental de los jóvenes. Pero si lo miramos en el fondo desde las consultas en emergencia y desde los ingresos hospitalarios, se pueden ver diferencias importantes. En el caso de Estados Unidos, el problema que tenía el estudio es que solo analizaba este periodo que fue prácticamente al inicio de la pandemia, pero dado el carácter constante de cambio de la situación sanitaria, hace de que probablemente estos patrones vayan cambiando a lo largo del tiempo, por eso hacer seguimientos puede ser bastante útil. Y la reducción de las consultas observadas durante los periodos de encierro más estricto, junto con los estudios que describen aumentos de la gravedad de los cuadros mentales durante la pandemia, hace repensar o nos hace o nos podría hacer pensar de cómo replantearnos en el fondo las formas de atención durante los periodos de crisis para que no se produzcan estos descensos tan abruptos y que finalmente se transformen como en un rebote, sobre todo en los casos más graves. Y una de las cosas que plantean los autores es poder considerar reforzar la atención fuera del ámbito hospitalario, con dispositivos, por ejemplo, hospitalización domiciliaria, con consulta estricta, con centros de salud, con fomentar o aumentar el trabajo de los centros de salud mental extrahospitalario o los dispositivos comunitarios que permitan ayudar y contener esto antes de llegar a cuadros más graves. Y además va a ser importante poder realizar este mismo tipo de estudio en los distintos centros, no solamente en los centros de más complejidad, sino también en los hospitales psiquiátricos privados, en el caso de existir, en las escuelas o en las clínicas ambulatorias. Es